Me preguntan acerca de las tres normas que la iglesia primitiva sugirió a los gentiles cristianos que debían tener en cuenta en la reunión que efectuaron los apóstoles. Fue una reunión para debatir si los gentiles cristianos debían obedecer las leyes judaicas. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué dentro de esas leyes, sí, fueron tres que sugirieron, que fue no comer carnes o alimentos ofrecidos a los ídolos, no comer carnes de animales sin desangrar o ahogados, y abstenerse de los vicios sexuales? Entonces la pregunta es, ¿por qué, si el diezmo es tan importante en las iglesias de hoy en día, o sea, para los dueños de las religiones, que prácticamente eh, han hecho ver como si la salvación y el bienestar de las personas dependieran de si pagan el diezmo o no? Que por qué, si esto es tan importante, eh, ¿por qué motivo no está dentro de las sugerencias que dieron los apóstoles a los gentiles cristianos de la antigüedad? Entonces, como siempre, para poder responder, recurrimos a las escrituras y a los libros de los profetas. Entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 10 nos dice el Señor Jesucristo: dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un orgulloso fariseo y el otro un deshonesto cobrador de impuestos. El fariseo oró así: gracias, Dios mío, porque no soy pecador como los demás, y muchísimo menos como este cobrador de impuestos que está allí. Nunca engaño, ni cometo adulterio. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se paró a cierta distancia y no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba: Dios mío, ten misericordia de mi pecador. Les aseguro que este último, y no el fariseo, llegó a su casa justificado, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así pues, hermanos en Cristo, vemos que es más importante una persona con un arrepentimiento genuino que otra persona que piensa que por las buenas obras puede merecer el reino de los cielos. Entonces está más cerca del reino de los cielos aquel que se humilla, se arrepiente y pide perdón a Dios. Continuando, vamos hacia el Evangelio de Mateo. En el capítulo 23, en el versículo 23, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer, y no dejar lo otro. Ojo al texto, hermanos. Dice, esto se debía hacer,
habla el Señor Jesucristo en pasado, según la ley de Moisés para los israelitas. No dice esto se debe hacer, sino se debía en pasado. Entonces, no dice esto se debe hacer para los gentiles cristianos no israelitas, es decir, en el presente para nosotros. Recordemos que el Señor Jesucristo está vivo y vivimos en su presente. Por eso trae maldiciones cambiar lo que él mismo dejó escrito en el Nuevo Testamento por medio de sus discípulos. Les comparto un texto en original griego para aclarar dudas. Y no está de más decirles que obviamente los dueños de las religiones ya han adulterado este texto para causar confusión en las Biblias modernas y así seguir estafando a los incautos. Estos son los diezmos autorizados por Dios para los israelitas según las Sagradas Escrituras. El diezmo para el rey. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 11 al 17. El diezmo según la ley de Moisés. Está en Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Quiénes están autorizados por Dios para recibir el diezmo? El diezmo del rey, obviamente que el rey. Sin embargo, el diezmo de la ley de Moisés le fue dado a aquellos que no tenían heredad dentro de las tribus de Israel. Es a saber, la tribu de Leví, o sea, los levitas, porque fueron escogidos por Dios para el sacerdocio, a causa de que fueron los únicos que no doblaron su rodilla ante el becerro de oro. Solo a ellos les es lícito recaudar el dinero del diezmo bajo la maldición de Malaquías, porque están bajo la ley. El diezmo de la gracia es la ofrenda y es un voto plenamente voluntario entre Dios y la persona que lo quiere dar al Señor. Y nadie tiene el derecho de cobrar ese dinero, solo Dios a través del Espíritu Santo en el corazón de la persona que le ofreció esta ofrenda. Aquel que se atreva a cobrar el diezmo, según el texto de Malaquías, está en pecado y además se está metiendo bajo la ley y está obligado a cumplir toda la ley de Moisés. Y por si fuera poco, debe llevarle el dinero a algún levita, porque de ellos es. Esto les sucede frecuentemente a los guías de las organizaciones religiosas, a unos por ladrones y a otros por ignorantes. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor de los Espíritus. La ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a sus padres muera irremisiblemente. Pero ustedes, los guías religiosos, dicen, es preferible dejar de ayudar a los padres que estén en necesidad que dejar de ofrendar a la iglesia. De esta manera, con un mandamiento humano, están anulando el mandamiento directo de Dios de honrar y cuidar a los padres. Hipócritas, bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero lejos están de amarme de corazón. La adoración que me brindan no les sirve de nada, porque enseñan tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Esto se encuentra en Mateo 15, capítulo 15, versículos del 3 al 9. Si de gracia recibes, dad de gracia. En la actualidad, ningún cristiano está autorizado por Dios para cobrar los diezmos, ya que todos en Cristo somos real sacerdocio, o sea, sacerdotes. Y si todos somos sacerdotes, entonces todos debemos recoger el diezmo, no solo los guías de las instituciones religiosas. Eso pues sería incorrecto. Por esto es mejor la ofrenda voluntaria. Así nos libramos de la ley que nos condena por no cumplirla en su totalidad.
La ofrenda es muy diferente del diezmo, porque el diezmo es un compromiso que ata a la persona. Es un voto para con Dios, el cual, de ser incumplido, acarrea consecuencias. En cambio, la ofrenda está exenta de las consecuencias, porque se da voluntariamente, sin compromisos adquiridos. Así pues, la gracia es un regalo. Asimismo, la ofrenda es un regalo. ¿Dios nos condena al infierno por no pagar el diezmo? Por supuesto que no, absolutamente no, ya que nosotros, los cristianos gentiles, no estamos obligados a cumplir las leyes que eran para el pueblo de Israel. El Señor nos ama de la misma manera a todos, entrañablemente. Sin embargo, las organizaciones religiosas no vacilan un segundo en ponerse detrás del nombre de Dios para engañar a las ovejas del Señor. Pero ya les llegará la hora del juicio a las iglesias que, cual Judas, se dedicaron a recolectar los dineros de los incautos. Diezmar dinero no es un mandamiento de Elohim, ya que Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito es, solo ordenó a Israel diezmar el producto de la tierra, fruto de los árboles, de animales y de ovejas. Esto está en Levíticos 27, capítulo 27, versículos del 30 al 34. La Mishnat, Código de la Ley Judía, Tratado Maserot, Diezmos, explica el proceso del diezmo y cómo era llevado a cabo, excluyendo del mismo el dinero e incluso frutos menores que daba la tierra de Israel. Es bien sabido rabínicamente que el diezmo solo aplicaba dentro de la tierra de Israel. Y luego se aprobó que se diezmara de los productos que producía la tierra de Babilonia, dada la gran cantidad de Yehudim que vivían allá, o sea, de sacerdotes. Sin embargo, tierras como Asia Menor, Grecia o Italia jamás fueron consideradas rabínicamente diezmables, ya que el polvo de estas tierras era considerado impuro. Hoy se toma el diezmo de lugares tan lejos como Venezuela, Colombia, México y otros lugares y otros países. Otro punto muy grave de diezmar dinero es que el mismo es tomado de los pobres, cosa que Hakadosh Baruch Hu, el santo bendito es, nunca ordenó, ya que el diezmo en Israel era dado cada 3 años a los pobres. Esto está en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Es bueno decir que en Israel no aplicaban para diezmar todos los hombres, pues solo debían diezmar los propietarios de tierras y animales. Esto está en la Mishnat, Tratado Maserot 2 y 3. Yeshua, Jesús, nunca diezmó, pues por su profesión estaba exento de ello. También Kefas, Pedro, como pescador, no debía diezmar. De los 3 diezmos que daban los hijos de Israel, ninguno era recogido en el templo. El primer diezmo dado a los levín, o sea, los levitas, esto está en Números 18, capítulo 18, versículo 21. Este diezmo debía ser dado a estos en las ciudades. Esto está en Nehemías, capítulo 10, versículo 37. El segundo diezmo, esto está en Deuteronomio 14:23, debía ser comido en Jerusalén, o sea, Jerusalén, y era llamado el Festival del Diezmo. El tercer diezmo debía quedarse en las ciudades para que los pobres comieran del mismo. Esto está en Deuteronomio 14:28.
Es triste ver cómo en muchas congregaciones supuestamente cristianas se recogen los diezmos, apartándose en esto de las tradiciones de la palabra de Elohim y adoptando así una costumbre totalmente pagana. Y digo costumbre pagana, pues solo en Sumeria y Babilonia el diezmo era recogido en los templos de los dioses Ningal, Nebo y Baal. Esto está escrito en el libro titulado Salonén, 1972, 1-62, y Diccionario Asirio del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, volumen 4E. Y como ya sabemos, el diezmo en Israel no era recogido en el templo, sino en las ciudades. En el templo en Israel solo eran recogidas las ofrendas voluntarias por sacrificios, purificaciones de leprosos, inmundos o votos de nazarenos. La viuda pobre en Lucas 21 no diezmó, sino que ofrendó en una de las 13 arcas que habían sido establecidas con estos fines. El pueblo judío, a quien le fue dada la Torá, no diezma hoy en día desde el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo. Aún en la misma Mishnat, que es el código de la ley judía, se registra que los diezmos cesaron. Simeón ben Eleazar dice: cuando la pureza cesó en Israel, se llevó el sabor y la fragancia. Cuando los diezmos cesaron, tomaron la grosura del maíz. Mishnat, Tratado Sotak 9:13. En Babilonia se diezmaba dinero a Baal en tiempos de crisis o durante los ataques del enemigo. Eso está escrito en el Olmolete, 1999, páginas 304 y 305. Tristemente, la misma costumbre se ve en muchas congregaciones. Cuando al momento de ver una crisis económica se procura diezmar dinero, cuando en realidad el Elohim de Israel no ha dado un solo mandamiento al respecto a diezmar dinero, sino productos agrícolas y animales producidos en la tierra de Israel. Y diezmar dinero no fue practicado en los primeros siglos después de la venida de Yeshua. Los creyentes en Yeshua, Jesucristo, tenemos una relación con Elohim establecida bajo un mejor pacto. Esto está en Hebreos capítulo 7, versículo 22, que es el nuevo pacto, pacto renovado. También está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 31, al que tenemos acceso a través del sacrificio de Yeshua. Este nuevo pacto con Elohim a través de Yeshua, Jesucristo, descarta los diezmos. Por favor, leer Hebreos 7. Y establece las ofrendas voluntarias de corazón. Por favor, leer 1 Corintios capítulo 16, el verso 2. No podemos ahora establecer un nuevo pacto con Elohim que sea diferente al de Yeshua o establecido bajo otras premisas. Sencillamente eso no es bíblico y es una práctica de algunos pactar con Elohim diezmando. Esta práctica de pactar con Elohim diezmando tiene sus antecedentes en el paganismo, especialmente en Babilonia, donde se pactaba con Baal en tiempos de crisis, diezmando sus ingresos a este falso dios. Lamentablemente, muchos continúan en esta práctica hoy en día. Es muy cierto que los dueños de las religiones, con sus templos muertos de piedra, donde Dios no habita, han engañado a muchas personas. No quedarán sin castigo. Jamás la vida de un verdadero discípulo de Dios, el Padre, en el Hijo Jesucristo, ha sido fácil. Siempre, durante toda tu vida, hermano en Cristo,
Satanás y sus siervos intentarán engañarte y ponerte un yugo para quitarte la libertad del espíritu y la paz del alma. Debes superar tus decepciones y seguir adelante con la mirada fija en tu Salvador Jesucristo. Sigue apoyando la causa de Dios, porque esto es noble. Busca llevar el Evangelio de Cristo a los corazones de las personas y ayuda a las personas que realizan esta labor de llevar el mensaje de Jesucristo con tu ofrenda o donación. Para finalizar, el apóstol Pablo escribió: el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿cuál es el salario del obrero cristiano? Simplemente preguntémosle al Señor Jesucristo cuando envió a sus discípulos de 2 en 2. El salario del obrero cristiano es la hospitalidad que le ofrecen las personas a quienes está llevando las buenas noticias de la salvación y las ofrendas. Todo lo que esté fuera de esto es un evangelio adulterado, el cual lleva sus respectivas maldiciones de parte de Dios, el Padre, en el Hijo Jesucristo. Bendiciones para ti y tu familia en el nombre de Dios, el Padre, en el Hijo Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesucristo. Bendícelo, Señor, y vive dentro de nosotros. Alma, sé. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Oh, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Oh, gracias, mi Señor Jesús. Dios te bendiga, hermano.
que la voz del Señor llegue a tu vida, que transforme tu corazón.